Buenas tardes, queremos darle la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube, CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico. Nuestro invitado de hoy es Jorge Troncoso Arcos. Él es antropólogo, es académico y es jefe de carrera de antropología de la Universidad Católica de Temuco. En su quehacer profesional, él se ha especializado en temáticas de desarrollo juvenil, de género, de infancia, de medio ambiente, entre tantas otras temáticas. Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Un placer enorme tenerte con nosotros. Bueno, está bien. Me da risa, perdón. Da risa. Bueno, y si pudiéramos como comenzar con eso. Jorge, eh, esta, tú ya sabes lo que es esta entrevista, que tiene que ver con ir develando a la persona tras el rol, el recorrido, las inflexiones en la vida y en el mundo emocional, contextual, etcétera, que lo han llevado por la ruta que ha elegido. Entonces, Jorge, eh, ¿cómo fue que decidiste o cómo fue tu recorrido para llegar a elegir la profesión que elegiste, antropólogo? No sé, yo creo que tiene que ver básicamente como con ciertas cosas que uno tiene dentro. Yo vengo de una familia bien simple, muy trabajadora, ¿no? Vivía con mis abuelos y mis papás, y gente que en general eso, trabajaba y no tenía muchos estudios básicos. Mis papás nunca terminaron, mis abuelos tampoco. Entonces había un interés muy fuerte como porque pues, con este mandato que es de los papás de antes, ¿no? Como que estudia, tienes que ser más que yo, etcétera. Entonces a mí me iba bien en el colegio, me gustaba mucho y todo me gustaba en realidad, me iba bastante bien. Entonces no había una cosa muy fuerte en la casa como de fortalecer algo, o sea, sencillamente como que te vaya bien. Y me gustaba mucho leer, mucho. La verdad es que es como estas cosas medio míticas que uno arma, pero yo tengo la sensación, que es casi certeza, de que en algún momento en mi casa, yo era chico, tenía 10, 12 años, había una pequeña biblioteca y era mía. Yo la había armado, en mi casa no se leía mucho, la verdad, sino que yo no sé de dónde me gustaba leer, empecé a leer y a coleccionar libros y una pequeña biblioteca. Y cuando llegué al colegio, sobre todo en el instituto, yo estuve en el Nacional, en que te hacen elegir algún ámbito como de interés, si quieres ser, qué sé yo, biólogo, matemático, humanista. Yo elegí ser biólogo, me gustaba todo en realidad, ¿Te gustaba? pero sí, en realidad es una cosa que me persigue hasta el día de hoy, digo, en el sentido como de mirar para atrás y haber querido ser cualquier otra cosa. Siempre, no sé, miro a un arquitecto, me gusta ser arquitecto, un ingeniero, un astrónomo, o sea, siempre me gusta de todo. En realidad todo me parece interesante. No hay nada que o sea, no tengo una cosa que yo te puedo decir, mira, una vocación, esto era lo que yo siempre quise ser, esta es mi vocación. No, a mí hasta el día de hoy me gusta todo. La ingeniería, la informática, la mecánica, me gusta la poesía, de todo. Es como la potencialidad está para todo, así. Sí, esa es la sensación que yo tengo. Entonces, pero es como curioso porque es como la sensación de gustarte todo y no ser, voy a ocupar la palabra bueno, pero tampoco ser bueno para nada en particular, etcétera. Yo siempre digo, soy como un generalista. A mí me encanta y por eso tal vez terminé en la antropología. Bueno, la cosa es que al final, cuando estaba en tercero o cuarto, estaba en este curso biólogo, muchos amigos, y quería ser, no sé, me gustaban los animales, quería ser veterinario. Ya, Y descubrí que no me gustó, no era, como en cuarto descubrí que la sangre, esta cosa como de la cosa más, más de cirujano, me daba un poquito de asco, entonces no tenía mucha guata para eso y decidí
a fin de cuarto medio, convencí a mi familia que la carrera del futuro era ser forestal, ingeniero forestal. Que estaba a medio camino entre, que era el ámbito, y que estaba a medio camino entre la biología y la matemática, que también me iba bastante bien, me gustaba mucho. Y decidí estudiar ingeniería forestal muy Ingeniería. convencido, convencí a mi familia, etcétera. Pero yo estaba muy contento, la verdad. Pero la verdad es que ahí yo no sé cómo es la experiencia hoy día, pero para mí la experiencia de entrar a la universidad fue una experiencia muy marcadora, muy potente, ¿no? De más. Eh, o sea, el mundo, la universidad de hoy no es la universidad de ayer, hoy día la universidad de antes, no estoy hablando de mejor ni peor, estoy hablando del contexto. La universidad de antes era una universidad, en la experiencia de gente como uno, mucho más diversa, ¿no? Mucho más grande, había menos posibilidades. Entonces, las universidades privadas no eran un tema, habían 3 o 4 o 5. Entonces, las posibilidades eran las universidades públicas. Yo tuve la suerte, estudié en la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile era una universidad muy diversa. Entonces, yo Sí. entré, si bien yo ya tenía esa experiencia en el colegio, el instituto en mi época era un colegio muy diverso. Había compañeros, o sea, había gente como yo y en términos de condición socioeconómica y peor que yo, y había gente, tenía compañeros que eran que hoy día yo creo que es medio impensable que estuvieran en el instituto, que estuvieran en un colegio privado, digamos. Ah, Y en la universidad me pasó lo mismo, en el sentido como de encontrar un mundo tan una, diverso una transversalidad, ¿no? claro, desde compañeros que sus papás eran obreros de la construcción, hasta compañeros que todos los fines de semana subían, iban a la nieve. O sea, yo en mi vida había visto nieve, entonces era gente que llegaba en micro, la mayoría a la universidad, y gente que llegaba en auto, en una época, te estoy hablando de los 80, una cosa muy fuerte. Pero Sí. eso hace que esa diversidad, esa transversalidad fue muy interesante. Y lo otro que fue para mí muy interesante, no es que yo viviera en una burbuja, pero fue la diversidad como de ser hombres y mujeres en un mismo espacio, ¿no? Fue muy interesante para mí, esa convivencia también. Entonces, y además el mundo diverso de la política en una época muy dura, entrar a un mundo muy diverso, muy interesante. Yo creo que en ese momento aparecen como estos intereses más, llámale más, no sé, de interés como más social, de pensar en el mundo más que... Y de pronto me empecé a dar cuenta que lo que estaba haciendo no me satisfacía en términos personales. Yo di la prueba el año 86 nuevamente al tiro y quedé en antropología, me acuerdo, pero eso fue difícil, no me pude cambiar porque en realidad en mi casa fue difícil, fue duro, era raro, y yo dije, bueno, en realidad ya terminaré y volveré. Pero el 87, a fines del 87, vino una crisis muy fuerte en la Universidad de Chile, vino una época en que designan rectores designan a Federici, y tuvimos un paro muy grande, y yo entre medio de ese paro, fines del 87, además principios del 88, que venía el plebiscito, Sí. yo decidí, o sea, yo tuve otra crisis, digamos, ¿no? Y yo ya no quería estudiar, no quería volver, no es que no quisiera, no quería volver a estudiar forestal, estaba totalmente desencantado. ¿Qué era Y de ese tiempo lo que te desencantaba de la carrera de ingeniería? no, es que no me veía, o sea, esta cosa de mirarse al futuro estudiando forestal, no me interesaban los contenidos que me pasaban ya, si bien tenía ramos que habían sido entretenidos, pero ya no me entretenían como antes, estaba en un momento como de crisis personal que nunca me había pasado. Ajá. eh, O más existe. y sí, como existencial, como de qué quiero ser finalmente, y yo tenía la sensación de que tenía ganas de hacer algo más como social, en el sentido de pensar lo que estaba pasando, o de dedicarme a cosas como más estéticas, no sé, el arte, aunque yo ya sabía, aunque me gustaba, yo sabía que por ahí no iba porque no tengo muchos talentos, digamos, innatos. Pensaba que me iba a costar mucho trabajarlo. Entonces, finalmente ese año fines del 87, decidí que ya no podía más, hablé con mi familia, que fue un poco duro eso, y además era muy raro porque, o sea, te insisto, vengo de una familia muy simple, entonces explicarle a mi papá y a mi mamá ¿Qué esta edad, idea de, Jorge? dígame, Eh, ¿Tienes más hermanos? Cuando dices sí, familia, sí, tengo uno menor, pero él tú, estaba en el colegio en esa época todavía. Sí. Jorge, ok, tú eras el mayor.
Sí, sí. Ok. Claro, entonces ahí hay un mandato también, pues no el primer universitario, Eh, no solo de mi familia, el primer universitario de la familia completa, ajá, un tipo al que en general le había ido súper bien, como siempre en el colegio, en que nunca o sea, a mí nunca me dijeron tienes que estudiar, o sea, yo no era para nada un cacho, al contrario, era súper bien portado. bien por Entonces, las digo, expectativas las expectativas como inconscientes eran, pero tremendas. sí, pero bien cumplidas, pero en un momento como te digo, tampoco, pero tiene que ver, insisto, tiene que ver con, y ahí yo creo que tiene que ver, y esto no es un tema de culpa, sino que tiene que ver con también, yo creo, con las competencias, ¿no? Porque, porque básicamente a mí me parece que los mandatos de los padres, estoy hablando de mi padre o de mi generación, es como darte un espacio adecuado de cariño, de contención, usted coma, usted esté tranquilo, usted estudie, eso es como es, ¿te fijas? Yo no, y por Eh, eso te decía que yo no viví en una familia en que discutiéramos mucho sobre el sentido, voy a exagerar un poco, el sentido de la vida, cómo está y cómo te sientes, eres feliz. No, no, era, entonces no era un tema. Entonces cuando yo planteo este tema en mi casa, decir, sabes que yo quiero hacer otra cosa, no me siento completo, mi papá no entendía la conversación, digamos, ¿no? Yo creo que mi mamá tampoco, ¿no? demás, En el sentido de qué demás. está hablando, de qué habla, qué es eso de ser feliz y en el fondo tener una buena profesión, como abogado, ingeniero, lo que fuera, publicitario te va a traer felicidad porque vas a tener un cartón y vas a hacer... Entonces esta discusión sobre una cosa más interna, para ello era muy esotérica en realidad, ¿no? Ok. Y yo recuerdo que una vez mi mamá me dijo, bueno, en realidad, o mi papá, no recuerdo, decía, para qué te dimos educación? O sea, entonces yo le decía, o sea, yo le decía, bueno, pero es que ustedes tienen que hacerse cargo, porque parte de esta discusión que tengo yo conmigo mismo tiene que ver con esa educación que me dieron, digamos, ¿no? Me Ah, dieron- ah, tengo otro elemento, entonces por lo tanto puedo pensar. Bueno, la cosa es que yo ese año quería trabajar, el 88, y no, mi mamá me dice, no, no trabajes, no, dedícate a otra cosa, no te preocupes, tranquilo. Al final lo tomaron bien y yo ese año, el 88, me dediqué. Uno, era el plebiscito, entonces tú entenderás que había una efervescencia súper potente, fue sí. súper bonito, pero además yo me dediqué a hacer un montón de cosas, así como pequeños cursitos, cosas para ver cómo me iba, que si yo tener ciertos intereses, e hice una cosa que no había hecho yo en la educación media, porque estaba tan seguro, que yo eso quiero decirlo, estaba súper seguro, pero ahora que empecé como a averiguar carreras, averigué carreras, vi Ah, profesiones, hice como una cosa más, y me sentía con otras herramientas distintas. Entonces al final del año despejé, di la prueba de nuevo, y despejé y dije, no, yo que estoy en antropología. Me parecía que era dentro de lo que yo había visto, era me parecía una ciencia interesante, un poquito más amplia que lo que yo veía en sociología, qué sé yo, en otras carreras también en la Chile, que ese era mi ámbito, o sociología, o antropología, o estética, tenía ganas de estudiar una cosa como que tuviera que ver con la cabeza, digamos, ¿no? Entonces yo bien. pensaba, no quiero ser artista, pero pero puedo estudiar estética, una licenciatura en arte, una cosa así. Así que finalmente sí estudié antropología porque me parecía, como digo, dentro de lo que yo había visto, cumplía expectativas para mí. Y no, creo que efectivamente así fue. Nada es perfecto, pero así fue, ¿no? Uno toma sus decisiones. Y el 89 entré a estudiar antropología, después hice la media nuevamente, entré a estudiar antropología ya grande, grande digo porque mientras mis compañeros tenían 17, 18, 18, yo tenía ya 20, 20, 22, era Ajá, grande, pero fue súper bueno para mí, esos 3 años en la universidad también fueron potentes. sin duda, Yo no, no. sin duda. Y en ese sentido, em, ¿qué, qué significa, Jorge, la historia para ti? Pero ¿qué historia? ¿La gran historia o la historia como personal? Bueno, tú ves simultáneamente las dos historias, entonces es como ser parte de la historia en general. O sea, es que, bueno, es que la historia, si tú supongo que si uno la mira como aquello que fue, entonces puede ir sirviéndote para darle sentido a lo que tú eres hoy día o a lo que hoy día es la sociedad en la que tú vives, no sé. Yo, en general, eh, eh, miro la historia y veo la historia como un elemento que está ahí como para aprender o sacar alguna, y para no olvidar, en realidad, Para porque nadie.
Sí, porque yo ahí hay cosas que tienen que ver ya con temas más personales que encuentro que uno tiene que nunca olvidar. O sea, no estoy diciendo con esto que eh, creo que el olvido está muy cercano a como a la indiferencia, al que no me importa, ¿no? Entonces, te lo pongo en el ejemplo, yo creo, yo tengo mucha literatura que tiene que ver como con el golpe militar, con posteriormente con temas que han tenido que ver con violaciones de derechos humanos. Me gusta leer eso, ¿no? Pero no es por un afán, no es por un afán como de daño, sino que tiene que ver con que a mí me parece que hay cosas que no hay que olvidar. Esas Ok. cosas enseñan y que uno no tiene que, por eso digamos que a veces cuando veo personas o veo cosas, yo creo que uno no tiene que olvidar cosas que ocurrieron antes, ¿no? Y por lo tanto, que si bien la gente tiene derecho a cambiar, estoy hablando en el ámbito de la política, por ejemplo, uno tampoco puede olvidar con qué traje vistieron mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la historia te sirve para eso, en el fondo, para darte un contexto en cómo uno se define hoy día y mira para adelante y ve sus propias cosas también, ¿no? Yo me miro a mí mismo en mi propia historia y hay cosas de mi historia en las que no me reconozco hoy día, ¿no? Ajá. Y hay cosas en las que me reconozco, o sea, o hay cosas que yo no quiero olvidar. Por ejemplo, yo no quiero olvidar de dónde vengo, ¿no? Yo sé de dónde vengo, eh, y sé de dónde soy, entonces no invento un pasado que no tengo, es lo que tengo, como te digo, vengo de una familia muy humilde, de la que me siento muy orgulloso, que tengo una herencia muy popular en muchas cosas, en las comidas, en la música que escucho, en cómo miro el mundo, en algunos mandatos que son súper como, ¿cómo es la palabra? Simples, pero que son de las cuales me siento orgulloso. Mi papá trabajó desde los 18 hasta que se murió. Mi abuelo trabajó también toda su vida, mi abuela, mi mamá. Entonces, esos mandatos como de la ética del trabajo, por ejemplo, vienen de mi familia. Yo me siento súper orgulloso de eso, ¿no? Quizás no tengo una herencia, llámale, muy educada, digamos. En mi casa no se hablaba de filosofía, ni de política, ni otras cosas, pero había otra riqueza que también que yo valoro mucho en mi vida personal. Eso me parece importante en términos de la historia también, ¿no? Jorge, para las personas que nos ven y nos escuchan, cuando tú hablas de mandato, ¿a qué te refieres? Es que bueno, es que ahí viene una herencia un poco, yo creo que tiene que ver con la formación, ¿no? Es imposible no, no estar influenciado o influido, no sé, por cómo tú has sido formado. Yo soy antropólogo y en la antropología, por lo menos en la antropología a la cual yo me siento más cercano, ¿no? El tema de la cultura o de tu educación es súper importante. Cuando yo me refiero a los mandatos, son aquellos, llámale, contenidos que no necesariamente, que forman parte de tu ser y que no necesariamente te los dijeron, Ajá, pero que forman parte de aquello que tú sientes que debes ser. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, esos mandatos fueron hechos o son hechos muy conscientemente, como cuando te dicen, oye, mire, usted, voy a exagerar, ¿ah? Pero cuando uno es chico dice, ya, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una flor, ya, entonces, ¿cachai? Entonces el mandato ahí tiene que ver con el tema de no seas violento, ¿no? No sea, pero hay otros mandatos que tienen que ver con aquellas cosas eh, que uno siente que cree que son, y ahí lo voy a decir, que cree que son personales, pero que tienen que ver con un discurso. Entonces, el trabajo, ¿no? El ser honesto, esas tipos de cosas que están ahí, que te hacen vivir en el día a día, ¿no? Algunos mandatos, yo le llamo mandato a aquellas cosas que permanecen en el tiempo y que tienen que ver con aquellos, llámale, pueden ser valores o no, pero aquellos discursos que para ti tienen sentido. Y ok. también hay cosas que uno con los años, cuando uno lo hace consciente y sabe que son parte de su vida, algunos son cómodos para uno y otros, hay otras cosas que también uno las discute y muchas veces las deja, ¿no? Y las transforma y las convierte en otras cosas, porque también la vida tiene que ver con eso, ¿no? Como con ir revisando los propios discursos infantiles que uno tenía desde pequeño y que uno hoy día piensa de otra manera, porque bueno, porque también eso es parte de la historia, ¿no? Y uno va agregándole contenido a su vida también. Sin Mis duda. mandatos, hoy-
mis mandatos hoy día, que yo lo hago súper consciente, tienen que ver con ciertas cosas en las que hoy día yo creo, por ejemplo, y que aparecieron en mi vida posteriormente, ¿no? Ok, ok. Jorge, y en este transitar tuyo, la academia, ¿cómo llega el hecho de transformarte en un profesor? Eso es súper anecdótico en realidad, bien azaroso. Yo no creo, de partida yo no creo en no creo en el destino, ¿no? Y me parece que las cosas a veces funcionan, hay cosas que uno puede manejar y por lo tanto, y hay cosas que uno no maneja, que están fuera de uno, ¿no? Y tienen que ver con otros u otras. Yo básicamente desde que salí de la universidad trabajé y me dediqué al ámbito del trabajo en el ámbito de lo social. Trabajé en una ONG en- en el sector de Loprado, Pudahuel, mucho tiempo, que trabajaba con jóvenes. ¿Ah? Hacíamos trabajo de campo, hacíamos apoyo a grupos, y posteriormente tuve la suerte de trabajar en la Vicaría de la Pastoral Social, que era la, la institución que quedó de lo que fue la Vicaría de la Solidaridad. Ahí trabajé muchos años, en un ámbito muy parecido, con mucho trabajo social, mucho trabajo de campo, y ahí con distintos actores, con jóvenes, niños, mujeres, etcétera. Trabajé mucho tiempo ahí, y el año 2003, en esa época yo había tenido una crisis de pareja, mi pareja se había venido al sur, a esta zona, y yo vine con ella, eh, la acompañé y finalmente, digamos, eh, volví el verano y le dije, sabes que yo en realidad voy a volver. Yo no sé, prefiero, de alguna manera volveré, veremos si te puedo conseguir trabajo o no. Y se me ocurrió a mí que podía, a lo mejor una de las cosas que podía hacer, yo nunca había hecho clases como docente, ¿Ya? un ámbito, no se me había ocurrido en realidad, la verdad, para ser honesto. Nunca hice academia, nunca hice investigación más tradicional. Entonces escribí correos en esa época a las universidades que había en esta zona, y me respondieron de la Universidad de la Portales, que en esa época la Portales, la única sede que tenía en regiones era acá en Temuco, y me dicen, mira, nos parece interesante tu currículum, yo trabajaba en el ámbito de formulación de proyectos, ¿qué tal si vienes a una entrevista a ver, acá, digamos, y veamos que, ya, pues entonces yo, Temuco, eso en a Temuco. Temuco, ese es Temuco, vine a Temuco a una entrevista que yo supuse que era para que me iban a entrevistar para ver qué onda, qué pasaba, y yo llego y lo primero que me dicen, bueno, ¿cuándo puedes empezar las clases? Entonces, ¿qué? Entonces digo, ¿qué? ¿Qué clases? ¿Ya? Entonces me dice, sí, porque dije, no sé, yo vine a una entrevista, le digo, yo vengo a ver si puedo tenerla. No, no, me dice, sí, lo que pasa es que una colega se va y necesitamos que, nos parece súper bien, si puedes venir, puedes empezar, me dice, el miércoles, y esto yo era un día, yo digo, yo no puedo, le digo, ¿sabes qué? Yo lo que puedo hacer es que vuelvo, entonces ahí me enfrenté, tenía trabajo, entonces me enfrenté al tema de que bueno, le dije, dame 10 días para volver, porque tenía que desarmar mi casa, deshacer de todo, renunciar a mi trabajo. Así que volví a Santiago, me acuerdo, eh, renuncié al trabajo que tenía, deshice mi casa, dejé a una amiga a cargo que embalara las cosas, y me vine a Temuco a trabajar haciendo clases, y hacía clases los días, hacía clases solo los sábados, 1 hora, pero tenía trabajo, entonces hacía clases, empecé a hacer clases de ahí, y de esa forma casual de ser profesor. Posteriormente fui profesor durante mucho tiempo y empecé a hacer otras cositas por fuera, porque era solo profesor part-time, este típico pega que hace mucho profesional, Ajá, además aprendiendo los rudimentos, porque yo no era profesor, o sea, tenía mucha experiencia de trabajo en educación popular. Yo creo que eso ayudó mucho. ok. Ya tenía, y con un público mucho más difícil que los estudiantes universitarios, que era trabajar con jóvenes de población, en muchos casos con jóvenes que tenían temas de consumo. Entonces había estado en situaciones de espacios que eran, por decirlo así, bien conflictivos, pero que fueron siempre de mucho aprendizaje. Claro, y me tocaba trabajar ahora con estudiantes universitarios que eran todos bien portados, que estaban sentados delante de uno, que le decían buenos días, profesora. Entonces era muy fácil. Entonces, bueno, la cosa es que volví, y después de algún tiempo estuve en la Portales, como te digo, harto rato, hasta que la Portales decidió cerrar.
esta sede acá, y el equipo de la Portales se trasladó, o sea, claro, parte del equipo de la Portales fue contratado por una universidad que se estaba instalando, que era la Santo Tomás, y se instaló, y cuando se instaló esa parte del equipo, también me invitaron a ser parte del equipo como profesor part-time, qué sé yo, etcétera. Y hacer otras cosas, y ahí estuve mucho tiempo haciendo cosas en la Santo Tomás. Ahí sí me contrataron por jornada, porque empecé a ser profesor de unos cursos muy divertidos que eran de formación general, ¿Ya? y que eran cursos como de formación medio cristiana, pero en realidad yo no soy cristiano ni nada, pero igual me contrataron y hacía unos cursos muy honestamente, siguiendo un programa, la verdad. Y empecé a hacer cursos de antropología general para psicólogos, pero ahí ya estaba contratado. Hasta que en el año... Y empecé a hacer, y de repente fui contratado por jornada completa, entonces me vi como un profesor pero básicamente era un profesor docente, eso es lo que quiero decir, Ok. básicamente un profesor docente. Ajá. Y ahí estuve harto tiempo hasta que en el 2000 estaba con jornada completa, muy tranquilo, porque además yo como era antropólogo, era el único antropólogo de la sede en Temuco, yo creo que era muy divertido que tuvieran un antropólogo, que era muy extraño, pero además, pero además no era parte, voy a decirlo así, no era un peligro, porque a ver, no sé si es un peligro, no sé si la palabra es peligro, pero no era un psicólogo dentro de la escuela de psicología que podía, por ejemplo, no sé, tener interés de ser jefe de carrera de psicología, ¿ya? Ok, asociado como más a la jerarquía y al poder, una cosa así. Claro, entonces no era ni un peligro en ese ámbito, del ámbito del poder. Entonces yo me encantaba, estaba súper contento con eso. Y me invitaron en algún momento en Temuco, existe la Universidad Católica de Temuco, donde trabajo hoy día, y donde estaba la Escuela de Antropología. ¿Ya? Y ahí, a fines del año 2009, en el año 2009, me invitaron a hacer unos cursos desde la escuela, porque hay cursos que la escuela da como servicio a otras carreras, qué ¿Ya? sé yo, antropología para trabajo social o para otras carreras, y el equipo que tenían no daba abasto, entonces buscaban profesores part-time. Y me llamaron, en esa época un amigo mío muy, muy querido, era el director de carrera, me dijo, mira, ¿qué te parece? Y yo le dije, bueno, me parece súper interesante, además era hacerle clase en una universidad pública, me hizo súper bien. Y ese año me fue bastante bien, y a fines de año, del 2009, me ofrecen, me dicen, mira, hay media jornada de posibilidad para hacer clases en la universidad como profesor part-time, o sea, no como profesor part-time, sino que para ser parte de la planta, pero como profesor docente, básicamente. Y a mí me pareció interesante, así que postulé, me aceptaron y quedé formando parte del equipo de antropología, y Buenísimo. ya, y tenía media jornada en ambas cosas. Y al final me ofrecieron jornada completa, la acepté, y renuncié a la Santo Tomás y me transformé en profesor de la Católica, pero como un profesor part-time, en el sentido de básicamente primero en temas docentes. Con los años eso ha ido un poco cambiando, sigo siendo básicamente un profesor docente, pero hago investigación, algunas cosas, etcétera. Y estuve, claro que, y básicamente hago gestión, porque hoy día, ya lo fui una vez, ahí fue cuando me hicieron jornada completa, que me convirtió en jefe de carrera, lo fui algún tiempo hasta que renuncié a jefe de carrera y renuncié a media jornada porque me dediqué a criar a mi hija. Entonces renuncié media jornada y solo trabajaba media jornada y la otra media jornada estaba con ella. Y hace algunos años me volvieron a ofrecer, hace 2 años, 3 años, nuevamente jornada completa para ser jefe de carrera de nuevo. Entonces en eso estoy ahora. Genial, genial. Y Jorge, ¿qué fue lo que te cautivó del sur? No sé, el sur es como... Mira, el sur es como siempre una cosa medio mítica en las personas. Los santiaguinos en general siempre es súper divertido porque siempre están pensando en vivir en una parcela, vivir en el sur, vivir en alguna parte, pero finalmente nos quedamos en Santiago porque Santiago tiene casi todo. Lo que pasa es que eh, la que era mi pareja en esos años, ella consiguió un trabajo acá. Ya, Y básicamente por eso me vine, para estar con ella y porque ella trabajaba acá. Y nos quedamos en esta zona. Ellas, entonces, y con los años he ido construyendo, uno calcula,
y yo no me había, de repente uno no suma esta cosa a la historia. Yo ya llevo aquí prácticamente, vivo hace de casi 17 años, casi 20 años. Mm. Entonces, y uno dice, bueno, he pasado gran parte de mi vida en el sur también, no sé si yo voy harto a Santiago, o iba harto a Santiago, me gustan mucho ciertos sectores de Santiago, pero una de las últimas veces que fui me cansé, fue una cuestión como física, así como del ritmo, ¿no? Orgánica. ¿Qué me gusta del sur hoy día y que extraño mucho cuando no estoy acá? Bueno, yo además vivo en el campo, ¿no? No vivo en la ciudad. Me Ya. gusta mucho, es impresionante cómo uno aprecia el verde. Una de las cosas que a mí me encantan las ciudades, me encanta la urbe, soy muy urbano, ¿ya? Debo decirlo para que no creas que yo no huí de Santiago, no arranqué. Me gusta mucho Santiago, pero sin embargo hay una cosa que me pasa muy fuerte ahora cuando viajo hacia el norte, es esta cosa seca, ¿no? Santiago es una ciudad casi desértica, y ver que todo es amarillo, todo está seco, a mí me impresiona, me agota. En cambio, poder estar acá en el sur, una de las cosas que me gusta mucho es poder ver el verde, esta cosa Ok. verde, esta cosa de mucho árbol. Me gusta mucho también, creo que es una zona muy bonita, tiene espacios muy hermosos. La gente acá, en general, yo te diría que también es gente muy potente. Estoy hablando de la Araucanía, y, y creo que, claro, esta imagen que hay como de que esta es una zona violenta y que estamos en llama y que esto es prácticamente como el Líbano, ¿no? Y que o Afganistán es una cosa muy de los medios, porque en el día a día la vida en el sur, o por la vida que yo tengo acá en el sur, o la vida que yo vivo acá en Vilcún, en Temuco, en esta zona, no es lo que necesariamente siempre aparece en los medios, ¿no? Discurre tranquila, ¿no? Aquí la vida transcurre, y pasan cosas como pasan cosas en todo el mundo, y hay situaciones a veces que son dolorosas y complejas, pero la vida cotidiana es una vida que uno transcurre y que uno va a su trabajo, habla con la gente, se sienta, camina, toma un café, es decir, las cosas pasan y pasan, y uno va a las comunidades, y conoce gente en comunidad y también, y hay mucha gente, qué sé yo, también, donde, como te digo, esa imagen de violencia permanente de la Araucanía es una imagen, eh, que a mí en particular, es la mirada que tengo yo viendo acá, me parece un poco exagerada por los medios. Insisto, no digo que no ocurran cosas, pero ocurren cosas como en cualquier parte del mundo, ¿no? No es toda la vida. Son No, no fragmentos. es toda la vida, no es toda la vida. Ujú. Sí. Y yo creo que eso, y yo, en mi opinión, siempre lo pensé, y es súper bueno estar aquí, además vivo muy cerca del volcán. Esta región, y en particular esta región, a mí, y la que viene, que es la décima región, y también la décima, lo que hoy día es la región de los ríos, región de los lagos, a mí me parece, siempre me parecieron, y hoy día me siguen pareciendo de las regiones más bonitas de Chile, en términos de lo que hay, lagos, mar, cordillera. Entonces, es muy agradable vivir acá, es muy agradable, y, y- y uno no está aislado del mundo como uno cree, digamos, ¿no? Sí. Es cierto, hay cosas que no pasan, en Santiago pasan 20.000 cosas, pero cuando tú vas a Santiago te das cuenta ahí que aunque estuvieras en Santiago no podrías hacer esas 20.000 cosas, con suerte harías tres. Entonces, igual, esta sensación como de pérdida que alguna gente tiene cuando se viene a regiones, no me parece que es una sensación. Lo que sí ocurre y que uno lo nota mucho, a pesar de ser santiaguino, o sea, uno no lo nota en Santiago, pero cuando está en regiones sí lo nota, es que efectivamente muchas de las cosas son muy centralizadas en términos de la vida, ¿no? Hay pocas decisiones que se toman en regiones, que muchas cosas pasan por Santiago, entonces esas cosas uno las resiente un poco, pero tampoco es tan terrible en mi opinión. Mm, sí. Y, y Jorge, a propósito de la memoria y a propósito de tu recorrido, ¿qué, qué te llevaste de tus trabajos en educación popular, con los grupos? ¿Qué es lo que traes como rescate, como aprendizaje? Decías, Yo, hay harto aprendizaje ahí. ¿Qué? Sí, hay mucho aprendizaje que tiene que ver como con el trabajo con aquellos que, de alguna manera en esa época y tal vez hoy día también, la verdad es que no puedo hablar tanto desde ahora, pero como que en esa época, se veían como ciertos, como decirlo, ciertas como desechos del modelo que teníamos, ¿no?
los pobladores, los consumidores, ¿te fijas? Ajá. Gente que, los niños, eh, los niños trabajadores, ciertas miradas que como de pronto medio maqueteadas que se tienen sobre aquello, y yo creo que a mí lo que me permitió el poder trabajar durante mucho tiempo en esos ámbitos es darme cuenta que la vida, por un lado, es mucho más simple de lo que uno cree, y por otro lado es mucho más compleja también de lo que uno cree al mismo tiempo, ¿no? Mm, Entonces, la posibilidad de trabajar en... Mira, es súper divertido porque yo lo recuerdo súper perfectamente. Mira, yo vengo de San Miguel, del sur de Santiago, ¿no? Entonces, muy cercano a muchas poblaciones muy famosas, digamos, a la José María Caro, a la Victoria, que sea, a la Santa Adriana. Entonces, claro, y me acuerdo que mi primer trabajo tuvo que tener que ver con ir a Pudahuel. Tenía que ir a Pudahuel a una... Y, y claro, y en el imaginario de uno, en Santiago, era ir a Pudahuel, o Prado, Barranca, en un sector también de mucha, por decirlo así, como peligroso, duro, no sé, esa imagen que uno tiene en la cabeza. Y yo me acuerdo haber llegado al bajarme en el metro muy asustado, así como de que con qué me voy a encontrar, y lo que me encontré, básicamente, era con la misma vida que yo tenía muy cercana donde yo vivía. Entonces, yo creo que a mí lo que me sirvió mucho en trabajar, eh, también me sirvió mucho para enfrentarme a aprender cómo a marcar límites, en el sentido de que yo me sentía era bastante joven, y empezar a trabajar con jóvenes para mí fue una experiencia bien interesante, porque me sentía muy cercano etariamente con quienes trabajaba, ¿no? Pero de alguna manera sí, pero ellos mismos me hacían sentir que sí, que éramos jóvenes, pero uno, que yo no era ellos, digamos, ¿no? Y yo tenía que empezar también era otro, venía de afuera, pero además yo también tenía que empezar a entender de que, y creo que eso me ayudó mucho a trabajar digamos, en estos ámbitos, como que uno tiene roles que cumplir, y uno tiene que hacerse cargo de los roles que tiene. Es decir, tú puedes ser antropólogo, psicólogo, terapeuta, lo que sea, trabajador social, pero tienes un rol que cumplir, y por lo tanto estás ahí no de casualidad. Entonces tienes una tarea. Esa tarea la puedes cumplir de distintas maneras, digamos, ¿no? De manera buena o malamente, pero tienes un rol que cumplir. No eres alguien despojado de aquello. ¿Ah? Es como cuando uno es padre, ¿no? O sea, en el sentido de que la paternidad o la maternidad tiene un rol. Uno tiene un rol que le guste o no le guste, ¿no? Tiene que hacerse cargo de aquello de la consecuencia de esa decisión que tuvo al ser padre, ¿no? Hay un psicólogo, o no, un filósofo argentino que murió, que tiene un libro que a mí me encanta, que el libro se llama El temor a los hijos. ¿ya? Y él decía algo muy interesante en ese libro, que era que nuestra generación, y yo creo que hablaba por la mía, le tenemos mucho miedo a la autoridad, ¿cachai? Al concepto de autoridad. Entonces, por no ser autoritarios, entonces no queremos ejercer autoridad porque tememos ser autoritarios, venimos de este miedo a la autoridad. Entonces no queremos, y queremos ser más parejos con los hijos, decía. Entonces queremos como que los hijos entiendan que estamos cercanos a ellos, que somos sus amigos y no sé qué. Entonces de pronto los hijos se dan vuelta, quieren buscar al padre y no encuentran al padre, porque el padre es un amigo, no hay padre. No hay padre. Entonces decía, y eso es porque le tememos a la autoridad, y nosotros no tenemos que temerle a la autoridad. Una cosa es tener autoridad, que te viene con el rol, y otra cosa es ser autoritario. Es como tú ejerces el rol. Ajá. Entonces, básicamente, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay roles que hay que cumplir. Entonces, cuando uno lo pienso ahora por esta cosa de ser jefe de carrera o ser docente, ¿no? Una cosa es que uno sea cercano a los estudiantes, que uno pueda tener buena onda con ellos, y es inevitable que uno se lleve mejor con unos o con otros. Pero finalmente eres un educador, un docente, un guía, y tienes que cumplir ese rol. Digamos, Perfecto. no eres un estudiante. Yo creo que eso lo aprendí mucho cuando trabajé en mis primeros trabajos. Ajá. Y mucho respeto por el trabajo con la gente, ay, no me gusta esta palabra, pero no es gente real, sino que con el trabajo en terreno. O sea, en realidad con estar ahí, con estar trabajando. Y creo que esa base como de trabajo concreto a mí me sirvió mucho en la vida después más académica, más teórica, ¿no? Genial, genial. Y Jorge, tus investigaciones,
¿Por qué línea van tus investigaciones? Mira, yo no tengo una línea de voy a ser bien honesto con eso, no tengo una línea de investigación. Lo que yo hago como te decía, yo soy un profesor básicamente docente, entonces no entré a la academia haciendo investigación, entré haciendo docencia. Sí, Y mis vínculos con investigaciones han estado básicamente, he sido invitado a participar en algunas cosas, en algunos proyectos que tienen que ver con trabajo con mujeres, trabajo sobre estudios de género, ya. algunos estudios que tienen que ver con métodos de enseñanza, pero básicamente a mí me invitan en muchas ocasiones a participar de proyectos porque también por cosas como que han ido ocurriendo en mi vida y en mi formación, tengo cierta experticia como en temas de métodos de investigación, métodos básicamente de corte cuantitativo, ¿ah? Ajá. Y también algún manejo de corte cualitativo. Entonces, por ejemplo, ahora fui invitado a participar en un proyecto que tiene que ver con un estudio que está haciendo un profesional de la Universidad de Valparaíso sobre COVID. ¿Ah? Pero mi vínculo con ese proyecto es básicamente a través de mi expertise, como te decía, como por mi manejo en ámbitos cuantitativos de investigación. Entonces, más que a una temática en particular, me he vinculado a algunas cosas que tienen que ver con distintas cosas. Que nuevamente esta vocación medio generalista a partir de mi experiencia, Además, pero hay algo que es súper interesante, sí, que yo quería hacer hace mucho tiempo y que ahora estoy haciendo una investigación en docencia, que es que mi, yo, no, es una cuestión, es una cosa un poco personal que tiene que ver con cómo enfrento las clases. Yo hago clases donde la gente se ríe mucho, ¿ya? No es que las piense mucho así, me salen así, ¿no? No. Pero sí soy un convencido de que el humor es parte como importante o puede aportar mucho al proceso educativo. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, aprovechando que la universidad te da alguna instancia, el año pasado con una otra colega que también es muy similar, eh, hicimos un proyecto que tiene que ver con incluir el humor de manera más sistemática en un proceso educativo y queremos averiguar si efectivamente si eso se hace así, tenemos alguna diferencia en términos de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En términos entonces, en eso estoy ahora investigando. genial, genial. Mm. Pero han sido temáticas distintas, como te digo, no tengo una temática en particular que yo trabaje o que desarrolle una línea, que es muy clásico en los investigadores de las universidades, pero tiene que ver con esta aproximación más docente que tuve yo. Y además porque estos últimos 3 años he estado a cargo de la carrera de antropología de la Universidad Católica de Temuco, y eso también genera tiempo, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero además, yo pensaba en esto de ir recogiendo distintos elementos del contexto donde te vas interesando y desarrollando, es como bien parecido a lo de niño, me gusta todo, así como es como Sí, aparece algo, me gusta todo, aparece el método, aparece la temática, de pronto aparece otra cosa, y como vas con el contexto, ¿no? sí, como digo, lo digo, yo creo que para eso bueno, yo creo que la antropología, en mi caso, ha profundizado un poco eso, ¿no? Como Sí. la cosa, como el gusto por todo, digamos, ¿no? Ah, Pero es un tema, pero es un tema en mi vida, yo lo reconozco, me gusta ser así. genial. Esta dispersión me gusta. Es cierto que eso te puede no... Para algunas cosas soy, entre comillas, digo yo, un experto, porque me gusta meterme, qué sé yo, pero a mí me gusta todo. Por Sí, ejemplo, hay gente que dice, no, este tipo de música. Yo, en realidad, a mí me gusta la música. Mi playlist es una playlist muy curiosa, entonces, que tiene de todo, porque me gusta escuchar, me gusta la música, en realidad. No, si me, como, puede ser algo muy popular, como una ranchera, una cumbia, ajá, ¿cachai? O puede gustarme como le gustaba a mi mamá, no sé, Juan Gabriel. O puede gustarme alguien, o podemos gustarme, digamos, alguien, hoy día, por ejemplo, no sé, puedo escuchar algunas, no todo, pero algunas cosas de trap porque me gustan, no sé. Yo creo que eso también se refleja mucho, como te digo, que tiene que ver conmigo. Yo ajá. soy así, soy un poco
disperso, tengo una cantidad de leceras en mi cabeza que son solo útiles para mí, pero por otra parte me parece interesante, digamos, ¿no? Es el mundo que me gusta. Sí, sí, genial. Claro, en esto como es como de lo general a lo esencial, ¿no? Eh, como potente. Y Jorge, y en ese sentido, ¿qué valor o aproximación tienes con el poder? A propósito de esto de, en los comienzos no eras una amenaza porque mm, tu cruce era transversal en tus primeros trabajos y ahora eres jefe de la carrera, en un rol de guía, de docente, de académico, de referente finalmente, ¿no? Sí, mira, yo sé que suena muy de cerca, pero yo no tengo ningún vínculo con temas de poder. En realidad siempre, eh, yo siempre le digo a un amigo que el día que él sea ministro de Educación, eh, que por favor me nombre jefe de gabinete, ¿ah? Pero básicamente para tener varios celulares nomás, es una cosa como de ese tipo. Porque, o sea, no me interesa los puestos de avanzada ni de poder, me gusta estar ahí, me gusta hacer apoyos. Yo soy un súper Obvio, buen, pero me gusta, soy un súper buen apoyador en ese sentido, ¿no? sin duda. Eh, es un- Mira, ser jefe de carrera es una anécdota en realidad, ¿no? En estricto rigor, el jefe de carrera, dentro de por lo menos de mi universidad, no tiene mucho poder efectivo, solamente tiene, si quieres decir, por decirlo así, solamente tiene que ver con los aspectos curriculares de la carrera, ¿ah? Con los aspectos que tienen que ver con el currículum, la formación. El poder que tiene es un poder que está dado por un reglamento y que está básicamente vinculado a temas normativos del funcionamiento. Claro, efectivamente, pero hay formas y formas de ejercerlo. Yo tengo la sensación de que tengo una forma de ejercerlo un poco más, menos autoritaria, y trato de ejercerlo, aunque tenga un reglamento ahí, poder ejercerlo de una manera con la cual yo me sienta cómodo. Ajá, Pero no, y poder llevar las cosas de una manera mucho más como equipo que de manera individual. genial. Pero yo vocaciones de poder no tengo. Yo encuentro que el poder es muy agotador. Ayer una amiga mía decía que estaba leyendo en un post del Facebook que me pareció muy, 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 muy sintomático. Y yo pensaba si era un tema de uno o era un tema de mis compañeros, de mis amigos, de una pequeña generación de antropólogos que nos formamos, donde ella decía, no sé qué pasa en mi cabeza, decía ella, que no me puedo acordar de las personas, del nombre de las personas que tienen poder, ¿cachai? Como que no logra, entonces, que Articularlo alguien, con claro, el... que como que no logra hacerlo, que su cerebro le funciona mal, entonces si tiene un jefe no logra acordarse, o una jefa, no, ¿cómo se llama? Como que su cerebro como que rechaza estas cosas normativas de... Yo, la verdad es que yo soy súper bien portado, mira, es súper divertido, yo soy súper bien portado, por decirlo así, como con el poder. No tengo rollos con el poder en el sentido de reconozco jerarquía. Sé que si alguien es mi jefe, yo entiendo esas cosas. Pero una cosa, roles, es, ¿no? claro, yo reconozco los roles. Lo que sí no reconozco es, digamos, es que lo que a mí no me pasa, y un tema personal, es que rendirle pleitesía a esos roles, Perfecto. digamos, ¿no? En el sentido como, una cosa es como que yo sea, qué sé yo, no sé, porque tú, el gerente general de una empresa, y otra cosa, digamos, es que yo efectivamente, yo entienda eso, y otra cosa es que eso signifique que esa persona, digamos, tiene, digamos, que tengo que tratarlo por señor, no sé, cómo explicarlo. Me parece a mí que en general las personas cumplimos roles distintos por distintos motivos, y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es saber ubicar cuáles son los momentos de ese rol y tratarse, pero básicamente humanamente. Yo en general a las personas las trato de tú, muy respetuosamente, Ajá. y, eh, y efectivamente de manera más cercana. Ahora, dicho eso, vuelvo a decirte, yo creo que hay momentos en que efectivamente uno tiene que cumplir el rol que tiene, aunque no le guste, digamos, en el sentido de, si me ha tocado en ocasiones tener que decirle a uno o un estudiante ciertas cosas desde el rol independiente, y eso es parte de mi trabajo también, ¿no? Ahora, en el sentido de tener que ejercer, si uno tiene, o decirle a un estudiante, mira, tú estás reprobado,
reprobaste el curso, que le pasa mucho cuando uno es docente. Entonces me dice, pero profesor, o decirme, que me pasa mucho, profesor, ¿por qué me reprobó? Porque me Entonces, que antes me causaba mucha culpa, ¿no? Entonces yo en general lo que le digo es que yo no te reprobé, el que no, reprobaste fuiste tú, le digo yo. Y aquí está tu historial, digamos, ¿no? Pero uno tiene que decirle a un estudiante, fuiste reprobado, aunque ese estudiante te caiga muy bien, aunque ese estudiante tenga una historia de mucho sacrificio, pero en algunos, a veces pasa que uno tiene que cumplir los roles, si digamos, es parte, digamos, también del tema. Ahí, pero eso no tiene que ver con poder, tiene que ver con cumplir el rol, y con los ¿no? límites, ¿no? Esto que tú decías, los límites de los límites. Sí, sí, mira, yo creo que yo soy bien así para los límites, como bien amplio, pero siempre digo a los estudiantes, mira, estos son los límites. Hagamos el límite y lo hacemos en conjunto. Ya, pero aquí están. Pero hasta aquí están, digamos. No hay límites más allá. Entonces, si el estudiante me dice, no, pero es que el límite fue ese, pues si todos aceptaron. Una vez un estudiante, voy a contar una anécdota, un estudiante me tú, siempre la típica discusión es, profesor, si hay asistencia o no hay asistencia a los cursos. ¿Cachai? Ya, Si es obligatoria o no obligatoria. Yo tengo mi opinión, pero una vez que estaba muy en boca eso, en un curso le dije a mi estudiante, bueno, discutimos esto, y los estudiantes le digo, votemos. Votemos, le digo yo, éramos 14, si, llevamos una asistencia en el curso. Entonces, la votación fue 14-1. Yo voté porque hubiera asistencia y todos los estudiantes votaron porque no hubiera asistencia. Ya, perfecto, les dije. Entonces, vamos, este es el acuerdo. No hay asistencia, por lo tanto, este curso no se reprueba por inasistencia. Solo se reprueba si efectivamente usted no cumple con las calificaciones del curso, que había que enviar nuestro trabajo. Perfecto, sí, perfecto, perfecto, perfecto. La cosa es que, como cuando el curso ya como 3/4 partes, una vez yo iba por el patio y se me acerca un estudiante, me dice, profesor, sí, le digo, ¿cómo estás? Bien, profe, le quiero pedir un favor, me dice. Sí, dime. Me dice, por favor, ¿me puede reprobar por mi asistencia en el curso? ¿Pero por qué? Le digo yo. Me dice, sí, lo que pasa es que en sí yo no chequeé los trabajos y voy a reprobar y tengo una beca, me dice. Entonces, si repruebo por las notas, me dice, esa beca me va a bajar el promedio, voy a tener problemas con la beca. Y le dije, pero es que el curso no tiene asistencia. claro, Pero profe, me dice, pero profe, hágame el favor. Y dije, no, no. no, le digo yo. No, porque nosotros tomamos un acuerdo. Le digo, entonces le dije, hazte cargo del acuerdo que tú mismo ayudaste a construir, le digo. Entonces, y tú sabías las consecuencias, por lo tanto me parece que es inadecuado. Y me miró y me dijo, ya, profe, sí tienes razón. Pero, Ah, ¿qué sí, quiero decir con eso? Quiero decir que el argumento de él era fuerte, porque efectivamente la nota le bajó y le afectaba la postulación a la beca, pero yo creo que una de las cosas que también yo creo que en la vida, cuando a ti te preguntan qué es ser adulto, sí, o cuando uno se siente adulto, yo creo que parte de la adultez es hacerse cargo de las decisiones que uno toma y de las consecuencias que de esas decisiones derivan, perfecto. sean buenas o sean malas. O sea, yo creo que eso es parte, eso para mí es como es el signo de la adultez, que es el que más yo siento que uno lo transforma en adulto. No tengo que hacerme cargo de mis decisiones, me gusten o no me gusten. De Ajá, aquellas que tomo yo, estoy hablando de las que tomo yo, con las que yo puedo manejar. ajá, Las otras que no dependen de mí, bueno, pero las que dependen de mí, tengo que hacerme cargo de ellas. Creo que ese es el camino a la adultez, digamos. sin duda, sin duda. Sí. Jorge, y pensando en las relaciones y en estos vínculos, eh, los duelos, ¿cómo te has vivido las pérdidas, los duelos, las muertes? Sí, 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 bueno, yo creo que las pérdidas son, es que depende, o sea, yo siempre lo pensé, siempre pensé que las, muy concreto, en el sentido como que eh, estos discursos como que la vida, la muerte es parte de la vida, etcétera, o las pérdidas en general. Estoy hablando de la muerte como parte de un duelo, porque no es el único duelo que uno tiene, ¿no? Hay otros duelos también que tienen que ver básicamente los duelos asociados a las pérdidas, más que, y eso es mucho más amplio, Las ¿no? grandes y las pequeñas muertes. Claro, claro, porque, y yo tengo la sensación hoy día de que a mí me ha servido mucho, y eso ya, que en mi recorrido personal, yo no soy creyente, digamos, ¿no? Ajá. Eh, suena ciútico, pero eso lo decía un amigo mío cuando era chico y a mí hoy día me da mucho sentido, soy como un libre pensador en realidad. Ujú. Pero soy muy respetuoso de las creencias de los demás,
No soy un militante ateísta en el sentido de decirle a la gente que no tiene que creer, no me parece, pero no soy creyente. Sin embargo, creo que para mí ha servido mucho en los últimos 20 años ir acercándome, o incluso un poco antes, ¿no? Ir acercándome a lo que es como lo que es la filosofía budista, ¿no? El budismo a mí como no soy budista porque soy un mal no soy un buen practicante total del budismo, Ajá. pero como concepción religiosa me parece muy interesante. De partida porque no tiene Dios, es una religión muy curiosa, sin Dios, pero más que la religión me parece muy interesante un mensaje que el budismo a uno le da en la vida que yo creo que ayuda a este tema del que tú me preguntas, que tiene que ver con esta cosa de que del mensaje del Buda sobre que lo que nos hace sufrir es el deseo, ¿no? El Ajá. deseo. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer en la vida es dejar de desear aquello que no podemos manejar, o sea, tenemos que abandonar el deseo. Pero no solo el deseo de tener cosas, ¿no? El deseo de aquello que es inmanejable, por ejemplo, el deseo de siempre querer ser joven, el Ah, deseo de, el wow. deseo de que la gente esté con nosotros siempre, el deseo que nos quieran. Entonces, en el, y eso tiene que ver con lo que dice el Buda, con que son cosas que tú no puedes manejar, no son parte de tu ámbito de manejo, por lo tanto, tú no puedes, tienes que dejar, tienes que, por ejemplo, dejar de desear de ser amado, ¿no? Porque vas a sufrir. Entonces lo que dice el Buda es, ahora, es interesante porque si uno tiene una pérdida, una pérdida, voy a decir, personal, corporal de algo, de alguien, duele, claro que duele. Él dice, sí, eso duele y tú tienes que sentir la tristeza y la pena porque eso es normal. Lo que no es normal o lo que uno tiene que intentar que no sea normal es seguir sufriendo permanentemente por eso. ¿Ah? Mm, Entonces, yo creo que eso a mí me ha servido mucho en la vida, ¿no? Como a dejar de sufrir por aquello que no puedo manejar. Y que por aquello que el Buda le llama lo inevitable. ¿Ah? Y las pérdidas a veces son inevitables. Ahora, hay, hay pérdidas en las cuales uno también, de las cuales uno, por ejemplo, en términos de las relaciones personales, también es responsable. ¿Ah? Y por lo tanto, que ya eso es una pérdida distinta. Y ahí uno tiene que hacerse cargo, y por eso volvemos a lo anterior, ¿no? Tienes que hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones. Entonces, si tuviste acciones que básicamente promovieron una pérdida de un ser querido, por ejemplo, de alguien que tú querías mucho, y ya no lo ves, ya se quebró una relación, bueno, tienes que hacerte cargo de eso y trabajarlo en tu vida y digamos, pero seguir viviendo nomás. sí. Pero yo creo que que esa mezcla entre hacerte cargo de las consecuencias y de no querer lo inevitable y de no sufrir por lo inevitable ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho en la vida y yo creo que a lidiar con las cosas que a veces parecen ser tan ahogadoras, ¿no? Mm, Eh, y eso, yo creo que es básicamente eso. tema. Mm, sí. Y las emociones, ¿qué, dónde entran en este entretejido y entramado que nos has ido mostrando, Jorge, las emociones? El humor, la No tristeza, sé, bueno, las emociones son, ¿cómo te las vives? ¿Dónde aparece? sí, sí, es que yo no le doy mucha vuelta, yo creo que, o sea, digo, en el sentido que creo que a veces uno, te vuelvo a repetir, o sea, es súper legítimo estar triste, es súper legítimo, como tan legítimo estar triste como estar contento, digamos, me parece, ¿no? Y la tristeza es súper, yo creo que en general las emociones uno debe sentirlas y debe trabajarlas, no debe dejarlas ir, digamos, ¿no? O sea, trabajarlas en el sentido que tiene que aceptarlas, ¿no? Entonces uno, aceptar la tristeza, como acepta, insisto, la alegría, como acepta la rabia, y ahí yo creo que hay que ser cuidadoso, yo creo que también es un aprendizaje de la vida, es que es aceptar la tristeza,
aceptar la alegría, o aceptar la rabia, o aceptar la ira a veces, que también es parte de los procesos de uno, no puede significar el que eso te dé argumentos como para dañar a otros, por ejemplo. ¿Ah? Sí, bueno. Que, o sea, quiero decir, yo creo que es súper honesto, o sea, es súper legítimo tener rabia con otro, súper legítimo, digamos, ¿no? Y a veces es molestia o rabia, pero, o si quieres ira, voy a ponerlo en el ámbito de la ira, pero eso no justifica ninguna acción que dañe al otro, en el sentido, ni en términos de las palabras que uno pueda decir, ni en términos de las acciones que uno pueda hacer, digamos, ¿no? Eh, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hija y me prometí nunca ejercer violencia física con ella, ¿no? Cuando nació, antes de que nació. Y nunca, o sea, yo me siento, no sé si sentirme orgulloso, creo que es lo que corresponde. Yo jamás he golpeado a mi hija, nunca. Ahora, ¿he estado enojado con ella? Montones de veces, sí, claro. O molesto en muchas ocasiones, claro. Pero yo jamás le he levantado una mano, digamos, ni la he insultado. Quizás le he hablado con un tono pesado, pero yo jamás la he insultado tampoco, porque no corresponde, porque ella no merece eso, porque es una situación, porque además, y además en particular es una relación asimétrica, digamos, ¿no? ¿Cachai? Entonces, quiero decir con eso que eso mismo yo lo llevo a los otros ámbitos de la vida. Yo creo que uno no puede justificar acciones de ese tipo, aunque reconozca su momento. O sea, uno tiene que tener un momento como de lucidez, es decir, no puede insultar a otro solo porque está enojado. Eso es como lo que yo... Ahora, ¿he sido siempre así? No, no, creo que eso es parte del aprendizaje de la vida. Y con los años uno va cambiando. ¿Lo hago siempre perfecto? No. Hay veces en que a mí, yo reconozco, soy un tipo con mucho sarcasmo, soy muy irónico. Entonces, efectivamente, reconozco que ese sarcasmo y esa ironía es parte también de mi... Y eso se transforma en medio peligroso cuando uno discute, digamos, en ser así. Pero, pero quiero decir que también el sarcasmo es parte de ese del humor. Y uno, por ejemplo, voy llevándolo al ámbito de la docencia, yo que me río mucho, y a veces uno dice, bueno, ¿cuál es el límite del humor con los estudiantes? ¿Qué le puedo decir a un estudiante que además no me puede responder de la misma manera a mí? Porque también es asimétrico. Claro. Entonces, por eso te digo, yo creo que las emociones son parte de la vida, pero uno no puede tampoco dejar que las emociones lo cubran todo y que eso justifique cualquier acción que uno tenga. Eso quiero decir, ¿no? Eso quiero decir. Pero sí, pero yo en general, no en particular, pero en general soy un hombre que siempre se ríe mucho, ¿no? En verdad, no, y en general tengo buen ánimo, en general tampoco las cosas me afectan mucho en el sentido como que estoy en una etapa en mi vida en que me dicen, en que digo, yo estoy muy viejo para eso, no estoy para estas discusiones. O sea, yo cuando algún estudiante me pregunta, le digo, mire, yo lo creo, hay discusiones importantes y hay discusiones que no son importantes. Entonces, parte de la vida es aprender dónde uno tiene que dar la pelea y parte de la vida es cuando usted no tiene que dar la pelea o no gastarse. No gastar. Entonces, claro, yo me guardo para aquellas cosas que me parecen relevantes, que son relevantes para mí. Y para las otras, las dejo pasar. Ah, no estoy para otras cosas. Yo estoy para otras cosas, para tomarme un vaso de vino en vez de estar discutiendo leceras. No, Es- no, no sé Bien. si te pasa, pero es como estas discusiones eternas que uno dice, ¿qué sentido tiene discutir en Facebook, en WhatsApp, en Twitter? No tiene ni uno, porque ahí nadie se escucha, la gente pone, y tú decís, esta es una pelea ridícula, en realidad no. Entonces yo no me voy a gastar en esas discusiones, no. O sea, si me importa algo, le escribo a la persona por interno, Ajá. ¿cachai? O llamo a alguien y discuto con ella o converso, pero creo que también es parte, insisto, del aprendizaje de la vida, encontrar esos momentos, no gastarse en todo. No todas las peleas son importantes, no, ni todas las discusiones son relevantes, creo yo. Jorge, estamos terminando esta entrevista. Quisiera preguntarte por el valor de los amigos. Ah, sí, es que ahí tiene que ver también con una cuestión que también se ha fortalecido en mi vida como profesional. Yo soy un convencido que las relaciones sociales son todas construidas, incluso las relaciones afectivas, incluso las relaciones más íntimas. Yo no creo, yo ahí
por ejemplo, hablándote de un mandato del que yo no creo. No creo en los mandatos como tienes que querer a tu hermano, a tu hermana o a tus padres por sobre todas las cosas. O sea, Ok. esa cosa como... Yo siempre le digo a los estudiantes, mire, le digo, a ver, dígame, ¿a qué papá quiere usted más a usted? Entonces el estudiante te dice, bueno, a los dos. Ya, perfecto, le digo. ¿Y usted tiene más hermanos? Sí, ya. ¿Tu papá los quiere a todos igual? Y me dicen, no. ¿Algún regalón? Sí, ya, pues, le digo, pues es obvio, le digo, las personas somos distintas. ¿Cómo vamos a querer a todos igual? Por lo tanto, además, le digo yo, eh, esto de tener que querer es como el discurso permanente. Tú tienes que querer, tienes que querer, tienes que querer a tu mamá. Es antinatural no querer a tu mamá, es antinatural no querer a tu papá, es antinatural no querer a un hijo, a una hija. Y siempre pensé, bueno, no siempre, pero hace mucho rato pienso, y se me ha fortalecido con los años, que ese tipo de discursos son medios perversos, porque uno no tiene que, ¿cachai? Uno lo que hace es que quiere a alguien, o lo quieren a uno por cómo uno es y cómo construye una relación con alguien. O sea, yo quiero a mi madre o yo quiero a mi padre por esta relación amorosa, por esta cosa como sacrificial que he visto, este esfuerzo, o yo, etc. Uno va entregando cosas. Y yo creo, en ese sentido, y es la forma de que yo me explico, por qué muchas veces nosotros queremos más a algunos amigos o algunas amigas, o construimos relaciones con amigos o amigas mucho más fuertes, mucho más potentes, mucho más hermosas que con la propia familia. Ajá. Porque si el mandato fuera real, o sea, si el amor fuera innato, entonces uno no podría querer a alguien fuera de la familia más que a la familia. Y a mí me parece que en la vida todos tenemos experiencia en donde alguien es tan potente y tan cercano a nosotros que lo consideramos un hermano, una hermana, alguien con lo que uno, cuando uno dice en esta cosa las pérdidas, ¿no? Tú decís, oh, y no sé qué, de repente pensás en un amigo, una amiga, y se te aprieta el corazón. Ah, sí. Entonces, mi explicación a eso es que tiene que ver con que uno ha construido una vida y una relación eh, en base a esfuerzo, a cariño, a encuentros y desencuentros que te han llevado ahí. Entonces, cuando uno ya tiene 50 años y tiene amigos que han sido amigos suyos por 20 años, 30 años, donde tú has visto crecer a sus hijos son como tus sobrinos hijos, donde, no sé, te has visto, te han recogido de la calle, tú lo has recogido de la calle a él, no sé, ese tipo de cosas, por decirlo de alguna manera ridícula, tiene que ver con que tú decís, bueno, esta es mi familia, esta es mi familia de la vida, esta es mi familia no, que he ido construyendo. A veces pasa eso también con hermanos y hermanas, y a veces pasa que con hermanos y hermanas uno mira y dice, sí, es mi hermano, pero o sea, aparte de hablar de cómo está la mamá o el papá, no hay mucho más que hablar. Sí. Entonces, qué tipo de afecto uno podría tener, en mi opinión? Eso no sé si es un afecto real, es una cuestión como de un mandato. Entonces yo creo que los amigos y los amigos en la vida son, eh, son esenciales porque, y por eso creo también que las amistades, como son construidas, tampoco son las que, hay mucha gente que dice, no, mis amigos son los del barrio, o son los que creé hace 20 años atrás. Yo siempre estoy disponible, por ejemplo, para hacer nuevas amistades o para conocer gente. Me parece que es una oportunidad que la vida te da y de conocer gente y con ellos construir vida, porque la vida no se acabó a los 20, ¿cachai? La vida es un continuo. Es un continuo. Mm, Sí. bien. Mm. Jorge, pareciera ser que a lo largo de tu vida y tu desarrollo, de verdad que estuvieron todas las profesiones, porque eres como un arquitecto, un esteta, un artista, un antropólogo. Claro. Yo me quedo, Jorge, con esto de a lo largo de toda nuestra conversación, finalmente es como esta infinita trama que vas construyendo y es como si de base y de en la supraconciencia es como si fueses como un constructor de redes. Así que, Jorge, te agradezco muchísimo esta entrevista preciosa, una obra de arte. Así que muchas, muchas gracias. No, gracias a ti.